Vaya, entonces, este día vamos a continuar con el tema de derecho de integración. Hicimos como un parangón, ¿verdad? Nos detuvimos del derecho de integración y en las dos clases anteriores hablamos de tratados de libre comercio. Y este día retomamos el tema de derecho de integración. Vamos a comenzar eh, hablando de la Unión Europea. Vamos a votar el tema de la Unión Europea. Posteriormente vamos a hablar del proceso de integración de Sudamérica. Y por último, vamos a hablar del proceso de integración centroamericano, ya en específico. Entonces, vamos a continuar con el tema de la integración, derecho comunitario, integración. Eh, Vamos a iniciar con el tema de la Unión Europea, ¿verdad? Eh, bueno, ya tienen ahí la presentación. Vaya, fíjense que los europeos, el proceso de integración de Europa inició en el 9 de mayo de 1950 con la declaración de Schuman. Schuman fue un primer ministro de Francia. Este señor propuso la creación de una comunidad europea del carbón y el acero. Y bueno, firmaron el Tratado de París el 18 de abril de 1951. Entonces, estos países crearon un mercado común y se llamaba SECA, Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Y bueno, eran solo 4 países: Bélgica, la República Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y 6 países, ¿verdad? La República Federal de Alemania, se recuerdan que antes eh, existían dos Alemanias, Alemania Occidental y Alemania Oriental, ¿verdad? Cuando nos encontrábamos en la época de la Guerra Fría, en la década de los 60, 70, 80 y inicios de los 90. Y la Guerra Fría una guerra no declarada entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En esa época existía la Unión Soviética. Entonces, Alemania Oriental formaba parte del bloque soviético, de los países de Europa del Este. Y Alemania Occidental formaba parte del bloque de los países occidentales de la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, que es una organización militar eh, que habían conformado con los Estados Unidos, ¿verdad? El caso de la Unión Soviética tenían el Pacto de Varsovia. Entonces existía una guerra no declarada, pero por eso se le denominó la Guerra Fría. Entonces, en esa época, en 1951, fue que se fundó el SECA, 6 países, ¿verdad? 6 países, los Países Bajos es Holanda, ¿verdad? Bélgica, República Federal de Alemania, o sea, Alemania Occidental, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Bueno, entonces, cuando culminó la Segunda Guerra Mundial fue allá por 1945, que fue derrotada la Alemania nazi, ¿verdad? Y Europa quedó completamente destruida. Se dio el famoso Plan Marshall, en el cual Estados Unidos financió las economías europeas de Occidente. Y entonces, en ese marco, estos se encontraban en una recuperación económica. Entonces, fue
en el marco de la Guerra Fría y recientemente que había finalizado la Segunda Guerra Mundial, que surge la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Esto dio origen a lo que hoy se conoce como Unión Europea, ¿verdad? La Unión Europea que ya pues se creó un gran mercado en Europa, una moneda única, y bueno, ustedes saben la historia, ¿verdad? La declaración de Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, París, del 9 de mayo de 1950. Él estableció que Europa no se hará de un golpe ni en una construcción de conjunto, se hará a través de las realizaciones concretas, creando en principio una solidaridad de hecho. Propuso poner en común un reducido sector de la economía que sería el carbón y el acero. Surge la teoría funcionalista, descarta la integración global en beneficio de la integración por sectores y la integración política en beneficio de la integración económica. Es decir, que el inicio del proceso de integración económico, bueno, de la integración europea, comunitaria, fue en el ámbito económico, fue en el ámbito económico. Y por sectores de la economía, inicialmente pues estos sectores del carbón y el acero, ¿verdad? Entonces, todos los 9 de mayo de 1950 se celebra en Europa como el año en que dio inicio la integración de Europa como bloque económico. Actualmente Europa no es solamente un bloque, la integración no solamente es económica, sino que es cultural, es política, social, ¿verdad? Entonces, pero inicialmente fue una integración económica propiciada por los sectores del carbón y el acero. ¿Cuál era el objetivo de la declaración de Schuman? Crear en los 6 estados un mercado común del carbón y del acero donde reinara la libre circulación y la libre competencia. Y confiarle la gestión a una comunidad nueva, una nueva forma de institución política, luego calificada de supranacionalidad. En ese momento no se hablaba del término supranacionalidad, ¿verdad? Esta comunidad económica del carbón y el acero duró 50 años, hasta el año 2002, y desarrolló su propia institucionalidad comunitaria. Entonces, acá es el germen de la Unión Europea, es donde se conforma por primera vez la integración económica en 6 países de Europa y se comienza a hablar de entes supranacionales, ¿verdad? Entonces se crea un mercado del carbón y el acero en toda Europa. Bueno, con estos 6 países, ¿verdad? 6 países de Europa, que fue el germen que dio inicio posteriormente a la Unión Europea, que como la conocemos actualmente. Y esta comunidad, pues este tratado, el Tratado de París, duró 50 años, hasta el año 2002. Posteriormente se crea la Comunidad Económica Europea. No sé si recuerdan ustedes en la década de los 80, se habla de la Comunidad Económica Europea. Toda la década de los 60, 70, 80, todos los 70 y 80 fue Comunidad Económica Europea. Estos estados, los 6 estados que conformaban la CECA, eh, firmaron el Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 y crearon la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, y la Comunidad Económica Europea, que luego se transformó en la Unión Europea.
Esta implicaría la creación de un mercado común más amplio que abarcaba toda una gama de bienes y servicios. Ya no era solo el carbón y el acero. Y el 1 de julio de 1968, imagínense, 1960, se suprimieron los derechos de aduana entre los 6 países. O sea, se dio la unión aduanera. A lo largo de la década de los 60 se implantaron las políticas comunes, especialmente la política agrícola y la política comercial entre estas 6 naciones. Eh, en Centroamérica el proceso inició en la década de a principios de la década de los 50. Es famosa la corte de Cartago, fue la primer corte, la Corte Centroamericana de Justicia, fue la primer corte a nivel mundial, ¿verdad? De integración. Pero acá en Centroamérica, cada país jala por su lado, ¿verdad? Es decir, cada país es dueño de alguien, ¿verdad? Hay sectores, los llamados sectores poderosos, oligarquía les llaman, que tienen intereses en la región y pues cada país es una isla, cada país es una isla. Y aquí se ve a todo nivel dentro de los mismos países. Por ejemplo, hay instituciones públicas como la Universidad de El Salvador, por ejemplo, tiene nueve creo, facultades o 11. Pero cada facultad es un mundo, es una isla. Ah, pues así es Centroamérica. Cada país es un mundo, es una isla. Y por ese motivo es que la integración no ha avanzado, nos hemos quedado a nivel de una zona de libre comercio, pero ni siquiera hemos pasado la unión aduanera. En cambio, en Europa fue el 1 de julio de 1968 que se dio por primera vez la unión aduanera. Se abrió un mercado entre estos 6 países. Posteriormente se ingresaron otros 3 países, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. Reino Unido son varios países, está Escocia, Suecia y las 2 Irlandas, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Y ¿cómo se llama? Inglaterra. Esos son los países que conforman el Reino Unido. Entonces, ingresaron a la Comunidad Económica Europea. Fue en 1973. De 6 países pasaron a 9 miembros, coincidiendo con la introducción de nuevas políticas sociales y medioambientales y la creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en 1975. Es decir, ya en 1973 se aumentó el número de países a 9 miembros, que en realidad eran más, porque como les decía, el Reino Unido está conformado por Inglaterra, Suecia, no, Inglaterra, Escocia, eh, las 2 Irlandas, la Irlanda del Norte y la Irlanda del Sur. Entonces, esos países conforman el Reino Unido. Y entonces vemos que el proceso de integración en Europa fue avanzando en forma rápida, ¿no? Desde 1958 hasta el 75 ya había 9 miembros. Y aquí en Centroamérica solo somos 7 países, somos realmente en Centroamérica. Los 5 países que conformamos la Centroamérica original, ¿verdad? Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, más Panamá, que se independizó de Colombia, y Belice, que era territorio de Guatemala y que los ingleses se lo quitaron, ¿no? Le quitaron como le quitaron las Islas Malvinas a Argentina. Y entonces se apropiaron de ese territorio y luego este territorio se independizó de Inglaterra, ¿no? Y forma parte de una organización que se llama Commonwealth, que está conformada por todos los países de habla inglesa. Entonces en el Caribe hay bastantes países.
y se desvincula bastante de Centroamérica, pero forma parte también del proceso de integración centroamericano. Entonces, ya teníamos aquí 9 países, 9 estados, ¿no?, que conformaban la Unión Europea, quiero decir, la Comunidad Económica Europea. En el año de 1979, en junio, se dieron las primeras elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal. Estas elecciones se celebran cada 5 años, igual que en Centroamérica. Ustedes ven que cada vez que hay elecciones en el país, dentro de 3 años van a haber nuevamente elecciones. Se eligen diputados al Parlamento Centroamericano. Y nadie sabe qué hacen, ¿va? Nadie sabe. Pero son elegidos por el voto popular. ¿Por qué? Porque en la misma Constitución de la República se establece que son funcionarios de elección popular el presidente, el vicepresidente, los consejos municipales, los diputados y los diputados al Parlamento Centroamericano. Y son elegidos por 5 años. Así también en Europa tienen el Parlamento Europeo. Pero el Parlamento Europeo es un ente que funciona como la Asamblea Legislativa, las asambleas legislativas nacionales, ¿verdad? Tiene poder de decisión y también emiten decretos que son de obligatorio cumplimiento en la Unión Europea. Entonces, 1979 se produce por primera vez elecciones por sufragio directo para elegir diputados al Parlamento Europeo. En 1985, la Comisión Europea, que es un ente de la integración europea, decide publicar un libro blanco que establecía el calendario para la construcción del mercado único europeo, cuya finalización debía producirse antes del 1 de enero de 1993. Esta Comisión Europea es un ente de la integración de la Unión Europea y tiene sus funciones establecidas, las vamos a ver. Entonces, establecer un calendario para crear el mercado único europeo el 1 de enero de 1993. Ya antes habíamos visto que se había creado una unión aduanera entre 6 países, ¿verdad? Luego se incorporaron otros 3 países y esa Unión Europea, esos 9 países conformaban lo que es la CE y acá en 1993 ya se crea el mercado común, que es una de las etapas, ¿no?, de los procesos de integración. Primero es la zona de libre comercio, después es la unión aduanera y posteriormente, bueno, aquí me están pidiendo permitir. Esto es lo que pasa, que yo cuando estoy viendo la presentación no veo, tengo que dejar de ver la presentación y eso hace que me distraiga con la clase. Por eso es que le he pedido a la decana que me ayude ahí con el ingeniero Medrano para ver si que todos ustedes ingresen de un solo sin requerir autorización, porque pues yo me distraigo y habíamos quedado que yo los iba a esperar hasta las 4:40, 10 minutos, pero en realidad los espero hasta las 4:50. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces estamos hablando que se crea el mercado único europeo en 1993. Y esto quedó consagrado en el Acta Única Europea que se firmó en febrero de 1986 y entró en vigor el 1 de julio de 1987. Como ven, estos europeos
cada cosa que hacen está programada, ¿verdad? Primero firman el tratado, le ponen fecha y aquí establecieron que antes del 1 de enero de 1993 ya tenía que haber un mercado único europeo, ¿verdad? Que es una etapa posterior a la unión aduanera, ¿verdad? Y ya hay un intercambio de bienes y servicios en en toda la región, ¿va? En este caso de los nuevos países, ¿va? Porque en el caso de la primera etapa, que es el mercado, la zona de libre comercio, zona de libre comercio, ahí solo hay libre circulación de bienes y servicios, pero no existen reglas para un mercado reglado, ¿va? Entre los países. Luego se crea un arancel común. Después del arancel común, pasamos a la unión aduanera. Cuando se da la unión aduanera, básicamente ya existe un arancel común y los derechos de aduana eh, se cobran ya por el ente de integración, no por los países, ¿no? Que crea un sistema de cobro y los derechos, los impuestos a la importación ingresan de acuerdo a diferentes criterios que establece, ya sea por el país de destino o, o el país de donde ingresó la mercancía. Vaya, vemos que aquí en el 87 y nosotros en el 87 estamos en guerra, ¿va? En El Salvador. Luego se da la caída del muro de Berlín, ¿se recuerdan, ¿no? Cuando se dio la caída de la Unión Soviética en el 91. Y a nivel mundial, pues se tomó como que si fue un triunfo del capitalismo, ¿va? Cae el sistema socialista, la Unión Europea se desintegra, quiero decir, la Unión Soviética se desintegra y muchos de los países que conformaban la Unión Soviética se asociaron posteriormente a los países occidentales, a Estados Unidos y Europa Occidental, y se integraron también a, a formar parte de la Unión Europea. Y pues ahí vemos en las noticias del caso de Ucrania y todos los países que se han separado, básicamente que tienen fronteras con Rusia, que Rusia es el país más grande del mundo, que era el país que tenía mayor poder en la Unión Soviética. Y ahora pues hay países que forman parte de la Unión Europea y que son enemigos aférrimos de Rusia, ¿verdad? Entonces, en 1989 se da la caída del muro de Berlín. Fue un dato bastante interesante, histórico, que propició la unión de las dos Alemanias, la República Federal de Alemania y la Alemania Oriental, ¿verdad? Eh, la Alemania Occidental, su capital era Bonn, la Oriental era Berlín. Entonces se unen las dos Alemanias y bueno, se crea un país fuerte, ¿va? Como era antes de la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso fuerte económicamente, ¿va? Eso fue en 1990 que se reunificó la Alemania y bueno, eso hace que la economía de ese país se vuelva más poderosa porque de por sí Alemania Occidental ya era una potencia económica. Y la caída de la Unión Soviética generó una serie de problemas al interior de esos países que conformaban la Unión Soviética y pasaron varios años en que Rusia no reaccionaba. Entonces, ese tiempo, pues,
Fue un tiempo en el cual Estados Unidos retomó el liderazgo económico y militar en todo el mundo. Pero, claro, los países que formaban la Unión Soviética eran países que tenían armas nucleares, ¿verdad? Y sobre todo Rusia. Entonces, tampoco podían los estadounidenses ingresar o invadir esos países, ¿verdad? Porque eran países poderosos militarmente, sobre todo Rusia. Rusia es, al igual que Estados Unidos, una potencia militar, ¿verdad? La segunda o primera. Y China, ¿verdad? China también, la China continental, ¿verdad? Que actualmente se ha vuelto una potencia económica, ¿verdad? Como Japón en la década de los 70. En la década de los 70 Japón, los productos japoneses eran como los productos chinos, como se consideraban los productos chinos actualmente, que los productos chinitos que no sirven. Así se decía de Japón. Pero ya según proyecciones por organismos en materia económica, en unos cuantos años la economía china va a superar a la estadounidense. Entonces, pero vemos aquí que se forma la Alemania, se consolida en una sola nación como era antes de la Segunda Guerra Mundial. Y eso hace más fuerte a la Unión Europea. La hace más fuerte porque ya Alemania formaba parte de la Unión Europea y al unirse nuevamente esos territorios que fueron separados, durante, bueno, Alemania fue el país perdedor durante la Segunda Guerra Mundial y la parte que invadió la Unión Soviética quedó eh, bajo el amparo de esta potencia mundial y la otra parte, la occidental, quedó bajo el amparo de Estados Unidos. Y eso fue firmado al final los países, las naciones ganadoras de la Segunda Guerra Mundial firmaron un tratado y así lo establecieron. Luego se firma el Tratado de Maastricht. Los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea negocian un nuevo tratado que fue adoptado por el Consejo Europeo, que es la reunión de jefes de estados o de gobierno de los países, ¿no? Son los presidentes, los primeros ministros, etcétera. En diciembre de 1991 se añade la cooperación intergubernamental en ámbitos como la política exterior y la seguridad interior, o sea, como competencias al ente supranacional, ¿verdad? Y se creó la Unión Europea. Fue en diciembre de 1991, se crea la Unión Europea y desaparece la Comunidad Económica Europea. Este entró en vigencia el Tratado de Maastricht el 1 de noviembre de 1993, 2 años después de la firma. Y desde el 1993 hacia acá ya se dejó de hablar de Comunidad Económica Europea y ya el bloque, el mercado europeo integrado, se conoce como Unión Europea. Luego tenemos el Tratado de Lisboa. Se agregan 3 nuevos países, Austria, Finlandia y Suecia, en 1995. Con el número de miembros pasó a 15. Ya no eran 12, sino que eran 15. Y en marzo del 2000, los líderes de la Unión Europea adoptaron la estrategia de Lisboa con vistas a permitir a la Unión Europea competir con los principales actores del mercado mundial, como Estados Unidos y los países industrializados en esa época. Su objetivo era fomentar la inversión e innovación y empresas, así como garantizar que los sistemas educativos europeos respondan a las necesidades de la sociedad de la información. Entonces ya el bloque ya no solamente
Se trataba de crear un mercado interno en el cual pudiera haber libre circulación de mercancías, de capital, de trabajo, ¿verdad? Sino que además este bloque o esta comunidad de estados, como un ente supranacional, podía competir a nivel mundial con todas las economías industrializadas, ¿verdad? Entonces ya no se trataba de los países en forma individual, sino que de los países como un bloque que iban a competir a nivel con otros mercados en representación de todos los países. Entonces, aquí en Centroamérica es el SICA, Sistema de Integración Centroamericana. Ese es el ente supranacional, ¿verdad? Ya tenemos otros entes también, como la SIECA, Sistema de Integración Económica Centroamericano, igual los europeos. Pero digamos que la Unión Europea, como el SICA en Centroamérica, son las principales instituciones supranacionales que integran todo el sistema. Y abajo de esas instituciones, pues se han creado otra serie de instituciones que forman parte del bloque de países que se encuentran integrados, ¿verdad? Luego se crea la moneda europea, del 1 de enero del 2002. Yo recuerdo que salí en la televisión eh, cuando utilizaron por primera vez un euro. Pues crearon cajeros automáticos. Entonces el euro sustituyó a todas las monedas. Recuerdo que España tenía las famosas pesetas, ¿no? Salvo en el caso de Gran Bretaña, que ellos mantuvieron su moneda. Ellos no se integraron al euro. Y pues formaron siempre de la Unión Europea, pero ellos decidieron seguir utilizando su moneda, que es una moneda fuerte también, ¿verdad? A nivel, a nivel mundial. Entonces se conforman la denominada zona del euro. Imagínense que aquí en Centroamérica tuviéramos una sola moneda, el peso centroamericano, el cambio, como lo que se está dando actualmente en El Salvador, ¿verdad? El caso del Bitcoin, ¿verdad? Que es una nueva moneda de curso legal, que es una moneda que llaman criptomanía, algo así, que son monedas no físicas, ¿verdad? Sino que son monedas virtuales. Entonces acá en Europa los países renuncian a sus monedas nacionales, ¿verdad? Y deciden adoptar el euro. Eh, pues sí, la política monetaria, ¿verdad? Tienen ellos un banco europeo como el BCR de El Salvador, Banco Central de Reserva de El Salvador, solo que ellos emiten moneda. Nosotros, el Banco Central de Reserva, su función principal, que era la de emitir moneda, ya no la tiene, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el dólar, ¿verdad? Y en cambio ellos eh, renuncian a sus monedas, cada uno de los países, y comienzan a aplicar el euro en toda la región. Claro, los primeros al inicio, pues fue algo novedoso en el mundo, ¿verdad? Pero actualmente es la moneda de curso legal en todos esos países, ¿verdad? 27, 29 países. Y interesante, ¿verdad? Es muy interesante porque aquí en Centroamérica, que dependemos tanto de los Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos dos países dolarizados, que es El Salvador y Panamá. Y tenemos países que tienen su propia moneda, como Guatemala tiene el quetzal, Honduras el empira, Nicaragua, no recuerdo cuál es la moneda de Nicaragua, tal vez alguno de ustedes me recuerda.
¿Cuál es la moneda de Nicaragua? El Porque Córdoba. el Córdoba, el de Panamá es el Balboa, ¿no? Balboa, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. El Belice no sé, definitivamente no sé cuál es la moneda de Belice, El pero dólar. el dólar también, quizás el dólar beliceño, quizás, ¿verdad? Porque no creo que sea el Correcto, dólar, correcto, correcto. ajá, no creo que sea el dólar estadounidense, porque igual Canadá tiene su dólar, ¿verdad? Entonces, pues imagínense que todos los países de Centroamérica decidieran renunciar a su moneda. Estamos hablando de un ente supranacional, ¿verdad? La política monetaria y financiera que es propia de los países se la cedieron al ente comunitario, y entonces los bancos nacionales centrales de reserva de Europa, bueno, desaparecen. Aquí está otra, Edenilson Omar, 5:30. Bueno, vieron, ¿verdad? Que estoy hablando y después me... Y esto cuando oigo, porque a veces yo estoy emocionado dando la clase y no logro. Vaya, entonces, imagínense que en Centroamérica renunciaran los países a sus potestades de emitir moneda que tienen sus bancos conforme a las constituciones de cada país, porque aquí en El Salvador, pues la potestad de emitir moneda es del Banco Central y eso está establecido constitucionalmente, pero en la práctica adoptamos el dólar. ¿Va? Supuestamente existe un bimonetarismo, ¿va? Por la ley de integración económica, ley de integración monetaria, y resulta que en esa ley se regula que va a circular el colón y el dólar, pero eso solo fue unos cuantos meses, ¿verdad? Sencillamente desapareció el colón y se recuerdan que yo me acuerdo que en las calles, la gente ahí por esta zona de Reloj de Flores, hay otros lugares también se ponen a vender. Yo me acuerdo que ponían a vender colones de plátanos, 5 plátanos a colón. De repente, dólar de plátanos, 5 plátanos por el dólar. Ahí, ¿qué sucedió? Aumentó la inflación, ¿verdad? Porque imaginen que el dólar vale 8,75 y resulta que valían $1, un colón, 5 plátanos, y de repente vale 8,75 de colón, ¿verdad? Un incremento de precio exagerado. La gente no se complicó la vida de hacer, ¿cómo se llama? Equivalencia, va a decir, mire, el plátano, los 5 plátanos valen un colón, entre 8,75 equivalen a tanto, como que estamos hoy con el Bitcoin, ¿verdad? Ah, pues imagínense los países europeos, ¿verdad? Cómo tuvieron que someterse a ese proceso, o sea, las pesetas españolas que no eran los mismos que la moneda de Francia. Entonces, el proceso de cambio, el valor del dinero, ¿verdad? Fue un proceso interesante, pero que ellos dieron ese paso, a nosotros aquí estancados completamente, ¿verdad? Posteriormente se da el ingreso de 12 nuevos miembros a la Unión Europea. Entonces estamos hablando de varios países, sobre todo fueron países que se habían separado de la Unión Soviética, que habían formado parte de la Unión Soviética. Eh, y aquí, bueno, solicitaron su adhesión 6 antiguos miembros del bloque soviético: Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, la República Checa y Rumanía. Los 3 estados bálticos que una vez formaron parte de la Unión Soviética: Estonia, Letonia y Lituania. Una de las repúblicas antiguas de Yugoslavia. Se recuerda que Yugoslavia era un país y se desintegró, hubo una guerra civil y se formaron, si no me recuerdo, 3 países nuevos, 3 o 4 países nuevos. Entonces, Eslovenia, Chipre
y Malta. Chipre es una isla, Malta también, ¿verdad? Entonces ingresaron 12 miembros más. Y las negociaciones se iniciaron en diciembre del 97 y 10 países candidatos se adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo del 2004. La adhesión de Bulgaria y Rumanía se produjo el 1 de enero del 2007, con lo que el número de miembros ascendió a 27. En el 2007 ya habían 27. Imagínense que primero tienen que esto no es un ingreso automático, sino que deben de negociar con la Unión Europea, deben de adherirse al tratado. Y aquí pasaron, imagínense, del 97 al 2007 pasaron 10 años, ¿verdad? Para que, o sea que el proceso de incorporación de los países no es automático. Tienen que adherirse al tratado de la Unión Europea, a los tratados, y aceptar las condiciones que se establecen en esos tratados. Como por ejemplo, la principal es ceder su soberanía en los aspectos económicos, sociales, culturales que han sido negociados por el bloque económico. Ahora bien, no se puede integrar cualquier tipo de país, ¿verdad? Estados Unidos, por ejemplo, no se puede integrar a la Unión Europea porque no es un país de la región, ¿verdad? Igual en Centroamérica no se puede integrar México al SICA, porque México es de la zona norte de América. Solo los países de Centroamérica pueden formar parte del sistema de integración económica y las islas adyacentes, ¿no? Entonces, eh, acá pues es un proceso y los países deben de prepararse primero para renunciar a sus monedas nacionales, ¿verdad? Luego deben de adoptar los tratados y deben de aceptarlos todos sin ninguna objeción para poder incorporarse. De lo contrario, bueno, se tienen que salir, ¿verdad? Para salirse tienen que denunciar el tratado, lo que ha hecho Gran Bretaña, a los países que conforman Gran Bretaña. Denuncian el tratado y es un proceso, no es automático. Así es en todo tratado internacional, ¿verdad? Luego se firma el Tratado de Lisboa el 13 de diciembre del 2007, que entró en vigor el 1 de diciembre del 2009. Modifica, pero no sustituye a los tratados anteriores e introduce la mayoría de los cambios que figuran en el tratado por el que se establece una constitución para Europa, firmado en octubre del 2004, que habría sustituido a todos los tratados existentes. Entonces, aquí se crea la Constitución Europea, es el máximo, sería el equivalente aquí en el caso de nosotros, al tratado de Tegucigalpa. Aquí nosotros, esa sería básicamente nuestra constitución, ¿verdad? Y bueno, ellos en el 2004 firman ese tratado y es aplicable de obligatorio cumplimiento para toda la región europea, ¿verdad? Digamos que es eh, la máxima normativa o norma jurídica que regula todo el proceso de integración europeo, ¿verdad? Eso fue adoptado por el Tratado de Lisboa, ¿verdad? Yo creo que nos vamos a quedar hasta, hasta acá porque ustedes tienen que hacer el laboratorio. No sé si tienen alguna consulta sobre lo que hemos platicado este día y o sobre la temática del laboratorio
Se va a evaluar también este día. Como les reitero, el laboratorio va a ser de 1 hora. Ya está en la plataforma de Moodle. Yo lo he habilitado por 4 horas. 4 horas, aunque yo no creo que necesiten 4 horas, pero bueno, en esas 4 horas ustedes pueden ingresar ¿cómo se llama? Al laboratorio. Una vez que ingresen van a tener 1 hora para realizarlo. Son 10 preguntas sobre las 2 clases anteriores, ¿verdad? Las clases de los tratados de libre comercio, y ustedes pueden, bueno, si deciden iniciarlo a las 6 está programado de 6 a 10, de 6 a 10. En esas 4 horas ustedes pueden realizarlo. Y yo mañana les voy a habilitar para que puedan ver la nota que han sacado y las respuestas correctas e incorrectas. Y no sé si tienen alguna consulta o algún comentario sobre lo que hemos platicado este día o sobre el laboratorio. Se encuentran por ahí, ¿verdad? ¿O estoy hablando Ninguna, yo Lick, de mi solo? parte, ninguna. Como no, Lick, por aquí estamos. De mi Ajá. parte, ninguna. Vaya, entonces, están listos para el laboratorio, ¿verdad? Yo quiero dejarles un margen de tiempo para que ustedes se puedan preparar porque tienen que entrar a Moodle, ¿verdad? Y para que lo puedan ustedes realizar en forma tranquila y que no vaya. Sí, eso sí, yo les pido que no lo vayan a hacer en 5 minutos, como muchos, va que hacer el parcial en 5 minutos, en 6 minutos, ahí sí no creo que salgan bien. Tienen que leer bien la pregunta, porque pues sí, se trata yo no les estoy sacando nada escondido, ¿va? Todo está tanto la clase como las presentaciones están subidas, ¿va? Y ahí también está la forma como, bueno, ya la compañera de ustedes les dijo cómo pueden ingresar ustedes, ¿verdad? A la presentación. Todos pueden ver la presentación. La presentación tiene título ahí, presentación de clase, de fecha tal, y la clase que es la imagen que está ahí, ¿verdad? En ingreso. Entonces, si no tienen consultas, vamos a terminar la clase en este momento. Vamos a continuar con este tema de la integración en el caso de Europa en la siguiente clase, el próximo viernes. Y mañana yo les voy a habilitar para que puedan ver las notas y las respuestas correctas o incorrectas. Y les deseo suerte, ¿verdad? Suerte en el laboratorio. Se los he dejado a las 6 porque la vez pasada me decían que algunos vienen manejando, otros están trabajando, vienen del trabajo y se les complica. Y les he dejado por ese mismo motivo 4 horas. Porque si viene manejando, no lo va. Si lo dejo solo 1 hora, de 6 a 7, se les puede complicar, ¿va? A algunos. Entonces, estamos entendidos, ¿verdad? Sí, Lick, Estamos sí, Lick. claros. Vaya, Sí, perfecto. Entonces vamos claro. ¿sí? Bueno, entonces vamos a terminar la clase y yo les voy a subir la clase y les voy a subir la presentación hasta donde hemos visto, ¿verdad? Para que ustedes la puedan visualizar y
Bueno, voy a tratar de subírselas, si no puedo este día, mañana en el transcurso del día, porque como le reitero, cuesta un poco subir esa información. Entonces, muchas gracias a todos. Les deseo suerte en el laboratorio y pasen una feliz noche. Gracias por su atención. Gracias, Lick. Gracias, Lick, muy Bendiciones. amable. Feliz noche, Lick. bendiciones. Feliz noche, Lick. Bendiciones. Cuídese. Gracias. Feliz noche, Lick. Bueno.